una vez una perrita pequeña, color café, juguetona y traviesa. Tal cual era su nombre. Vivía junto a su dueña y su dueño en una casa muy grande a la orilla de la calle. Un día, su dueña y su dueño salieron de paseo y dejaron a la perrita en casa. Le encomendaron cuidar y no hacer travesuras. La perrita movía su colita haciéndole saber que comprendía lo que se estaba diciendo. Se subieron al coche y emprendieron su viaje. La perrita, muy obediente, buscó su camita y se echó a dormir. Al transcurrir largas horas, la perrita se despertó y fue en busca de su comida. Comió, luego dio un paseo por toda la casa, subió al cuarto de su dueña y su dueño y le llamó la atención las pantuflas café de su dueña, que tenían corazones. Al verlas, empezó a ladrar y se lanzó sobre ellas. Correteó por toda la habitación, causando un gran desorden. Su dueña y su dueño se enfadaron muchísimo. La regañaron por lo que había hecho y decidieron darla en adopción. En ese instante, la señora se dirigió al portón de su casa y pegó un letrero que decía: "Se da en adopción una perrita". Justo en ese momento, iban pasando por la calle Marianita y su abuelo. Marianita, que era muy lista, le dice a su abuelo: "Abuelo, quiero mostrarte que ya sé leer". Su abuelo, entre risas, le contestó: "Está bien, lee el rótulo que ha puesto la vecina". Marianita empezó a leer muy despacio y cortado: "Se da en adopción una perrita". Su abuelo le aplaude y sigue caminando a casa. Ambos estaban muy contentos. Llegaron a casa. Niña Sara, la mamá de Marianita, y don Carlos, su papá, los estaban esperando con un rico banquete. "Dense prisa, solo ustedes faltan para empezar a cenar", les dijo. Durante la cena, el abuelo comentó que Marianita había leído el rótulo que estaba en el portón de la vecina. De pronto, Mariana pidió la palabra y le preguntó a su mamá y papá: "Papá, mamá, abuelo, ¿podemos adoptar esa perrita?". Su hermano Pedro también quería una perrita, así que dijo que concedieran el deseo de Marianita. Su madre, su padre y el abuelo se miraron entre ellos y con voz misteriosa dijeron que sí. Todos, muy contentos y contentas, terminaron de cenar. Su madre y su padre se encargaron de recoger la mesa y lavar los platos, mientras que Marianita, Pedro y el abuelo José fueron en busca de la perrita. El camino se hizo muy corto. Tocaron la puerta de su vecina, quien los recibió amablemente. Marianita y José les explicaron la razón de su visita. Su vecina comprendió perfectamente y no dudaron en entregarle a la perrita. ¿Cómo se llama la perrita?, preguntó José. Se llama Traviesa, dijo la vecina, sin explicar el porqué del nombre. Muy emocionados, tomaron a Traviesa en sus brazos y se marcharon a casa. Llegaron a casa, buscaron ropa y construyeron una cama provisional para Traviesa.
A la mañana siguiente, Sara, la mamá de Marianita, estaba muy molesta porque Traviesa había hecho un desorden en el jardín. Arruinó sus rosas favoritas. Mariana, Pedro y don José corrieron hacia el patio al escuchar los regaños de niña Sara, pero no se imaginaron el desorden que Traviesa había hecho. El abuelo trató de calmar a Sara, mientras que la niña y el niño agarraron a Traviesa y se la llevaron a su habitación. Después de una larga plática entre don José y niña Sara, él fue en busca de Mariana, Pedro y Traviesa. Los invitó a dar un paseo por el parque. Pedro y Mariana, muy entusiasmados, aceptaron la invitación. Traviesa se divertía jugando en el parque. Don José conversaba con su nieta y su nieto sobre los cuidados y la educación que se le debía de dar a Traviesa para que ella no hiciera más fechorías, de tal forma que todos y todas se sintieran contentos y contentas en casa. Marianita y Pedro prometieron cuidar y vigilar a Traviesa mientras se adaptaba a las normas que ellos iban a aplicar con la perrita. Después de conversar, se dispuso a jugar. Hermano, ¿tú crees que le podríamos cambiar el nombre a Traviesa? Sería difícil. Traviesa ya está acostumbrada a su nombre, y si lo cambiamos no nos entendería. Pedro tiene razón. Será un poco difícil, pero no imposible. ¿En qué nombre has pensado, Marianita? Le quiero llamar Chispa. ¿Chispa? Suena muy bien este nombre. Sonrieron y se dispusieron a volver a casa. Marianita, Pedro y su familia se esforzaron mucho para educar a Chispa y así evitar que hiciera travesuras, y para ello se turnaban. Don José se encargaba de alimentarla, bañarla, los días en que su nieto y su nieta no podían por las tareas escolares. Al papá de Mariana le gustaba que Chispa saliera a encontrarle cuando regresaba del trabajo, mientras que a niña Sara, Chispa le ayudaba a regar el jardín. Y por las tardes, Marianita junto a su hermano Pedro salían a jugar con ella. Los días, meses y años fueron pasando. Y Chispa fue creciendo. Se encariñó de toda la familia. Se sentía protegida y querida. Sentía que era como una integrante más de aquella encantadora familia. Como ya era costumbre, Mariana y Pedro se levantaron muy temprano para ir a la escuela, pero sucedió algo muy extraño. Chispa no subió a la habitación. La niña y el niño, muy preocupados, bajaron las escaleras y se dirigieron al patio. Y encontraron a su abuelo, a su padre y a su madre junto a Chispa. Ella estaba echada en el patio de la casa. Se veía triste. Sin embargo, al verles, movió su cola de alegría. Marianita y Pedro se preocuparon mucho. Ya no querían ir a la escuela, pero su mamá, su papá y don José les dijeron que debían asistir a sus clases. Chispa iba a estar bien, que llamarían al veterinario. El niño y la niña seguían insistiendo en quedarse en casa. Deben ir a la escuela y cumplir con sus deberes,
Nosotros nos encargaremos de Chispa, dijeron sus padres. Está bien, contestaron con voz suave y triste. Un rato después, don José llamó a la veterinaria, quien llegó de inmediato, pues la salud de Chispa era bastante delicada. La madre y el padre de Mariana y Pedro estaban preocupados. No sabían qué hacer ni cómo explicarles la situación a Pedro y Marianita. Calma, calma. Ella y él son muy inteligentes. Sabrán cómo enfrentar la situación. Solo es cuestión de hablar, dijo don José. En ese momento se les acercó la veterinaria, con lágrimas en sus ojos, y les dijo que lo sentía, que no había podido hacer mucho por Chispa. Ya había muerto a causa de una cardiopatía. Todos se pusieron muy tristes y un silencio profundo los invadió. Nadie sabía qué hacer ni qué decir. Pensaban en la reacción de Marianita y Pedro. Al llegar a casa, Mariana y Pedro observaron que la puerta estaba cerrada. Se ven uno al otro y se preguntan: ¿habrá pasado algo? Empezaron a tocar desesperadamente la puerta, pero nadie atendía el llamado. Pasaron unos cuantos minutos tocando. Su madre y el abuelo se estaban preparando para darles la noticia. Su mamá los recibe y les da un fuerte abrazo. ¿Cómo les fue en la escuela? Más o menos, mamá. ¿Y Chispa cómo está? Debo darles una mala noticia. ¿Qué ha pasado, mamá? Vengan, dejen sus cosas en el sofá y vamos al patio. Deben ser fuertes. Caminaron lentamente hasta llegar al patio de la casa. Presentían que algo malo había sucedido. Tenían miedo. Su mamá los tomó de la mano y les dijo que todo estaría bien. Marianita y Pedro vieron a su papá y al abuelo junto al cuerpo de Chispa. ¿Qué le pasó?, dijo Marianita, con lágrimas en sus ojos. ¡Ay, mi perrita!, dijo Pedro, y sus lágrimas brotaron sin cesar. La familia está de luto, dijo el abuelo. Hemos perdido a un integrante de la familia. Marianita y Pedro lloraban sin parar mientras escuchaban la noticia. No se pongan tristes, no lloren. A Chispa no le gustaría verlos así. Recuerden cómo era ella. Les contaré algo que los va a tranquilizar, dijo con voz suave don José. Pedro y Marianita se calmaron un poco y escuchaban a su abuelo mientras él decía: ustedes saben que los animales se parecen mucho a nosotros. Ellos tienen un ciclo de vida idéntico al nuestro. ¿Recuerdan cuando perdimos a su abuela? Sí, respondió la niña y el niño. Entonces, lo que ha pasado con Chispa es igual, solo que Chispa no hablaba. Por eso no nos dimos cuenta que se sentía mal. En fin, las mascotas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nunca olviden que los que mueren se van para un lugar mejor. Sin embargo, permanecen en nuestro corazón. Esas fueron las palabras del abuelo. Marianita, Pedro y niña Sara comprendieron perfectamente
se animaron y se dispusieron a cavar un agujero para sepultar a Chispa. Cuando se terminó de cavar el agujero, su abuelo y su papá cargaron a Chispa y la sepultaron. Asimismo, niña Sara, Marianita y Pedro fueron en busca de flores para decorar la tumba de su mascota favorita. Al finalizar, la familia se unió. Vieron al cielo, sonrieron y se despidieron de Chispa diciendo: «Hasta pronto, Chispa. Algunos ángeles no tienen alas, tienen 4 patas, un cuerpo peludo, nariz de pelotita, orejas de atención y un amor incondicional. Te amaremos por siempre, Chispa».